Hola, mi nombre es Amy y el día de hoy quiero compartir con ustedes el trabajo de investigación que realicé el año pasado para optar el grado de bachiller. Esto se titula como Los círculos de lectura en el área de comunicación y es una alternativa para poder mejorar la comprensión lectora en la educación básica regular. Para ello quisiera hacer una introducción de la estrategia, es decir, dar a conocer la definición de esta, su finalidad y las características que posee. Luego, en un segundo momento, me gustaría describir el proceso de aplicación de la estrategia. Los círculos de lectura se definen como una estrategia dialógica, es decir, se enfoca en este rol activo que adquiere el estudiante para poder generar interpretaciones o la construcción de significados de manera personal sobre un texto. Luego, a través del diálogo, le va a permitir relacionarse con otro lector de manera que van a seguir construyendo significados sobre el mismo texto. Este proceso siempre va a estar guiado y orientado por un docente. La finalidad que tiene esa estrategia es de formar lectores auténticos, es decir, personas quienes leen y comprenden textos de diferentes géneros y tipologías textuales. Y esto a su vez se relaciona con el perfil de un comunicador competente, porque en esta estrategia el estudiante a partir de un texto va a requerir del uso de las demás competencias comunicativas para poder mejorar su comprensión lectora. Como hemos dicho, para realmente generar la lectura y la comprensión de estos textos, esta estrategia requiere del uso de dos habilidades, las habilidades para la comprensión y las habilidades sociales. Cuando hablamos de habilidades para la comprensión nos referimos a todas aquellas habilidades o estrategias metacognitivas que le permite al estudiante ir generando este proceso de comprensión, los cuales pueden ser esto a partir de el recuerdo de información del texto o la secuencialidad de los sucesos del texto o las conexiones que se entablan con el texto, las preguntas, las inferencias o la propia autorregulación que tiene como lector. Luego, esto a su vez va a estar relacionado con los niveles de comprensión lectora. Para lograr todo ello y que se realice de manera autónoma, es importante que el docente pueda hacer el modelado de todas estas habilidades para la comprensión, de modo que el estudiante pueda observarlas, ponerlas en práctica e interiorizarlas en su propio proceso de lectura y comprensión. Luego, con respecto a las habilidades sociales, también es importante que el docente pueda modelarle al estudiante cómo es que se realiza la escucha activa, el esperar su turno, levantar la mano y comunicarse asertivamente con los demás, de modo que se establezcan relaciones sociales positivas entre lectores. Esta estrategia toma en cuenta tres características muy importantes. Una de ellas es el uso variado de recursos textuales, el cual, como ya se mencionó, es importante que el estudiante pueda enfrentarse a diferentes textos que provienen de diferentes géneros y tipologías textuales. También es importante que el docente pueda hacer uso de mini lecciones porque le permite demostrar explícitamente al estudiante a través de esta método de intervención corta sobre cómo tomar todo este conjunto de decisiones que le permiten al estudiante hacer uso de habilidades para la comprensión y las habilidades sociales, ¿no? De modo que las pueda poner en práctica en el diálogo o en su propio proceso de lectura. También es importante que el estudiante cumpla ciertos roles y se genere su participación, ¿no? Estos roles son como un conjunto de pequeñas tareas que le permite hacer evidencia de su propio proceso de comprensión o de las habilidades para la comprensión y pueda incitar el diálogo, ¿no? Estos roles son seleccionados por parte del docente y también son moldeados por parte del docente a través de las mini lecciones. Entre los roles que podemos encontrar son los del director de preguntas, que es alguien que realiza o genera preguntas de modo que los demás puedan hacer comentarios. El del artista talentoso, que es alguien que a través de sus ilustraciones puede demostrar qué es lo que ha comprendido el texto para que los demás puedan comentar sobre ello o hacer preguntas. El del conector, que es alguien que hace las conexiones entre su persona o su vida con el texto, entre otras, ¿no?
El proceso cuenta de tres momentos de aplicación: un primer momento antes del diálogo, un segundo momento durante el diálogo y un tercer momento después del diálogo. Antes del diálogo es importante que el docente pueda realizar su planificación. Cuando hablamos de planificación, hablamos de el diseño y planificación de sus sesiones y mini lecciones de acuerdo al currículo nacional. Después hablamos de la gestión del tiempo, espacio y recursos. Gestión del tiempo nos referimos a cómo el docente organiza su horario escolar, especialmente las horas de comunicación, para poder designar las actividades que se van a realizar en los diferentes momentos. Con respecto al espacio, es organizar tu propio espacio dentro del aula para poder designar eh, el lugar que se va a realizar la lectura, el diálogo o colocar los materiales. Y con respecto a los recursos, es básicamente la selección de los textos de acuerdo a los criterios que establezca el docente con respecto a la cantidad de alumnos, a la planificación realizada y al género y tipología textual que se quiera trabajar, ¿no? También debe seleccionar aquellas técnicas e instrumentos de evaluación que les va a permitir generar esta evaluación formativa y sumativa dentro del proceso, y debe de seleccionar el tipo de producto, la guía eh, que debe diseñarse para este producto e indicar qué contenidos se van a trabajar y cuáles criterios de evaluación se van a tomar en cuenta. Por otro lado, es importante que haga el modelado de las mini lecciones, de modo que le permita al estudiante saber qué actividades previas a la lectura va a realizar, ¿no? Es decir, pueda aprender a seleccionar un texto de calidad, eh, también pueda enseñarle a formar los grupos de los estudiantes. eh, También es importante que le demuestre al estudiante cómo es un lector eh, al leer de manera independiente, o esto pueda hacer respuesta al texto a través de un organizador gráfico o un diario de lectura, ¿no? De modo que el estudiante finalmente sea quien pueda seleccionar el texto, formar sus grupos, hacer la lectura de un texto, ya sea de manera compartida, ya sea eh, de manera independiente, o incluso pues pueda hacer la escritura en sus diarios de lectura, en el organizador gráfico, de acuerdo a lo que ha comprendido del texto. Durante el diálogo, básicamente vamos a encontrar que el docente adquiere más bien un rol pasivo y el estudiante es más bien quien adquiere un rol muy activo, ¿no? Por ejemplo, el docente tiene que recordar constantemente las rutinas, también tiene que establecer y gestionar el tiempo, porque va a haber un tiempo determinado para que cada estudiante pueda compartir sus ideas y luego se abra un espacio de comentarios y preguntas entre ellos, ¿no? De modo que el estudiante, entre ellos se organicen y puedan establecer turnos para compartir sus ideas en un tiempo determinado, luego se compartan esas ideas por cada estudiante, y luego que cada estudiante presenta pueden pasarse a un momento de comentarios y preguntas. Durante todo este proceso que el estudiante está activamente participando, es el docente quien aprovecha para hacer las observaciones de cada grupo y les permite evaluar el desempeño de cada estudiante, ¿no? O de cada grupo, e identificar los logros y esto que observa y las dificultades encontradas, ¿no? Después del diálogo o de cada diálogo, el docente debe modelar cómo hacer uso de su diario de lectura para realizar las conclusiones, de modo que el estudiante pueda escribir en ello eh, lo que aprendió a partir del diálogo con sus compañeros, ¿no? Y asimismo puede hacer el modelado de cómo hacer uso de estos instrumentos de autoevaluación y coevaluación. Finalmente se pasa a las conferencias individuales o grupales, en donde el docente se reúne con los estudiantes y les permite dar a conocer los logros y dificultades observadas, y al mismo modo el estudiante puede compartir las percepciones que él sintió al momento de dialogar o de estar compartiendo sus ideas, ¿no? Y esto incluso se puede aplicar
en otro diálogo, ¿no? Toda esta retroalimentación le permite al estudiante mejorar en un siguiente diálogo. Culminado el texto es que se pasa a realizar el proyecto o el producto final. Cabe mencionar que estos productos no necesariamente tienen que ser algo elaborado de manera grupal, incluso puede ser un pequeño test o una evaluación que le permita identificar qué es lo que ha aprendido. Y pues básicamente para elaborar el producto, el docente debe realizar las indicaciones, el seguimiento y la retroalimentación respectiva, ¿no? De modo que el estudiante pueda ir elaborando poco a poco este producto o este proyecto, ¿no? Al culminar el texto, y cuando se presenta, el docente pasa a hacer una evaluación sumativa de este producto final. Cabe resaltar que si bien la evaluación se indica al final, eh, después del diálogo o después del texto, esta evaluación debe ser constante y debe alinearse a todo el proceso, no tanto de planificación y de aplicación, porque le permite no solo al estudiante dar a conocer esto, lo que puede ir logrando, lo que requiere de mejora, sino que al mismo tiempo le permite al docente ir modificando sus sesiones de acuerdo a los logros que va identificando o a las mejoras que requieren reforzarse, y pueda ir modificando estas sesiones tomando en cuenta los desempeños e ir diseñando las próximas sesiones para los otros diálogos y los otros momentos de aplicación, ¿no? Gracias, eso es todo.